noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso especializado en seguridad vial, eh, específicamente dentro de la seguridad vial de las medidas de aseguramiento del cumplimiento de las normas. Como ya hemos estado desarrollando en los módulos anteriores, hemos visto que en la seguridad vial existen tres elementos que son parte de la gestión del Estado para garantizar pues, que tengamos un uso adecuado y seguro de los espacios públicos, o sea, de las vías de circulación, y que por su nombre en inglés, ¿no? Recibe la calificación de las tres E, ¿no? Vienen a ser educación, que igual en inglés education, ingeniería, ¿no? Engineering, con E también en inglés, y el aseguramiento, el cumplimiento de las normas o el enforcement, también con E, por eso que le dicen las tres E, ¿no? Nuestro curso especializado no va a hablar con respecto a la educación. Hay otros ámbitos en donde se puede conversar sobre ello, la formación de las personas para el uso del espacio público. Tampoco en la ingeniería, es decir, la señalización, las vías, los dispositivos de seguridad activos, pasivos de los vehículos, ¿no? Los nuevos sistemas de freno, suspensión, que es la señalización, la iluminación de las vías, las intervenciones de los espacios públicos, sino que nuestro curso tiene que ver con la tercera E, el enforcement, quiere decir el aseguramiento del cumplimiento de las normas, toda vez de que sabemos que existe todo un conjunto de normas, tanto el conjunto normativo, también los principios, tenemos también procedimientos con respecto al tránsito de la seguridad vial, y es trabajo del Estado, es una de las funciones importantes del Estado utilizar estos mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las normas, ¿no? Obviamente con la finalidad de que el uso del espacio público sea realizado siguiendo el principio, ciñéndonos al principio de legalidad. A ver, para entender un poquito el tema del día de hoy, vamos a hablar de una medida de aseguramiento. En el primer módulo vimos las reglas de tránsito o las normas, cómo están constituidas, cómo están organizadas, cómo están construidas, qué normas tenemos en el Perú. Hemos hecho una reseña histórica también. En el segundo módulo hemos visto cómo opera la primera de las acciones del Estado, que viene a ser la fiscalización de las normas de tránsito, es decir, cómo se supervisa, cómo se controla, cómo se vigila de que las normas se vayan cumpliendo. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre uno de los mecanismos que utiliza también el Estado, que es un sistema, un mecanismo que funciona en diversas partes del mundo y que tiene un sustento muy lógico que yo voy a plantear de inicio, ¿no? De inicio, antes de pasar a las diapositivas. Antes que me recuerden las diapositivas, quiero hacer un preámbulo, quiero explicar por qué. A ver, el único lugar en el Perú en el cual se cumple al 100% las normas de tránsito es en los circuitos de manejo cuando se toma el examen. Porque si tú no cumples con la norma ahí, hay una consecuencia. Es el único lugar, o sea, el único lugar en el que el 100% de conductores que circulan por esos circuitos encienden la luz direccional para cambiar de carril o para realizar un cambio de dirección. Sacan la mano, se detienen en la señal de pare, ante una señal de pare, no un semáforo, una señal de pare, y todavía cuentan para poder reiniciar la marcha. Es el único lugar en el cual miran los espejos retrovisores antes y prenden el direccional antes de realizar una maniobra. Porque una vez que obtienen la licencia de conducir, muchos salen a las vías y descubren algo, ¿no? Que si incumplen con las normas, ya en la vía, ya con sus licencias, no existe consecuencia. Entonces aquí vamos a plantear el problema, ¿no? Y esto tiene que ver un poquito también con la psicología del ser humano, ¿no? La primera cita, recuerde, ¿no? Fue bañado, peinado, perfumado.
se portó muy formalmente, pero ya a medida que ya iba tomando confianza empezó a aflorar o a aparecer la verdadera personalidad. Esto es muy lógico en la entrevista de trabajo, tratamos de dar siempre la mejor impresión y cuando vamos al circuito de manejo en nuestro examen de reglas perdón, de manejo, obviamente tratamos también de impresionar y quedar bien, ¿no? Y cumplimos con todo lo que está en la norma. La cosa es, ¿qué pasa cuando nosotros salimos y ya no somos vigilados? Es decir, nos damos cuenta que si no cumplimos con aquello que está dispuesto en el reglamento, existe una mínima o nula posibilidad de ser detectado y por lo tanto sancionado. Es así que quiero que se entienda y ahora sí voy a compartir unas diapositivas. Antes de eso quiero saludar a todas las personas que se están conectando aquí a esta transmisión. Agradecerles, veo que hay de diferentes lugares, están saludando River de Chiclayo, de Ucayali, Andahuayla, Chimbote, Huaral, San Juan del Lurigancho, en fin, de diferentes partes. Un gusto tenerlos a todos aquí. Yo estoy aquí desde el Callao, el Perú, transmitiendo para ustedes. Aquí vamos a compartir unas diapositivas que nos van a servir para explicar este tema, ¿no? Pero habíamos puesto ya una base. A ver, en el fútbol existe un sistema de tarjetas, ¿no? O sea, si usted comete una falta en el fútbol, voy a usar la metáfora futbolística, si usted comete una falta en el fútbol, puede ser objeto de una amonestación que le llaman, puede ser objeto de una tarjeta amarilla o puede obtener una tarjeta roja. Sí, esto antes solamente existía la roja nada más, luego salió la amarilla, pero ahora hay un nuevo mecanismo de acumulación de tarjetas. Si usted alguna vez ha pateado pelota y usted jugaba de defensa, sabe que cuando entra con fuerza contra el delantero y le sacan la tarjeta amarilla, usted está prevenido porque le están haciendo una advertencia, le están diciendo, vuelves a hacer algo parecido y te retiras del partido. ¿Sí? Pero ahora hay un mecanismo adicional en el fútbol, si se dan cuenta, ¿no? ¿Y cuál es? De que si en determinada cantidad de partidos, ¿no? Recibes tarjetas amarillas, o sea, no eres expulsado, o sea, recibes advertencias, la acumulación de advertencias va a dar como consecuencia que un día te puedas perder un partido importante. Algo así metafóricamente podríamos decir que es este sistema de control de licencias por puntos, pero es un poquito más sofisticado. ¿Con qué tiene que ver el sistema de control de licencias por puntos? Recuerden algo, ¿ya? Aquí en el Perú se inicia la vigencia de este sistema de puntos a partir del año 2009. Y a pesar que ya han pasado pues más de 15 años, todavía como que el sistema como que no funciona, ¿no? Hace poco hubo un accidente de un vehículo de la empresa El Anconero, cuyo conductor, según se supo después, siempre se sabe después, que tenía la licencia suspendida por acumulación de puntos. Y esa es la situación de muchos conductores que están actualmente circulando, ¿no? En el fútbol no es así, porque en el fútbol está, pues todo el mundo te está contando las amarillas y ya sabe, del momento que te la sacan en un partido, dice, uy, ya se perdió el próximo partido. Bueno, esto no pasa así en el sistema de puntos por el volumen, ¿no? Entonces, se cree mucho, vamos, ¿por qué no funciona el sistema de puntos? ¿Por qué no llega a aterrizar? ¿Por qué no llega a cumplir con su objetivo? Que en diversos países donde este sistema se aplica, porque esto no es peruano, ¿eh? Esto se aplica en la mayoría, podríamos decir, casi todos los países del mundo, se ha aplicado este sistema. ¿Y esto es por qué? Porque un una persona que va a obtener una licencia de conducir, como dije, trata de cumplir todo. ¿Por qué? Porque su objetivo es obtener la licencia. Sabe que si falla no le dan la licencia. Es decir, hay una consecuencia con respecto a la falla, al error, a la inobservancia, a la desobediencia. Y aquí hay una pregunta que planteamos de entrada. ¿El sistema de puntos es un sistema informático donde se registran los puntos provenientes de sanciones firmes? Esto es lo que se cree y esto es casualmente lo que ha distorsionado la implementación del sistema. El sistema de puntos no es un sistema informático.
el sistema de puntos no es un sistema informático. Un sistema informático o un soporte informático, una base de datos, es uno de los elementos del sistema, pero no es el sistema. Entonces, por ahí viene una confusión. Cuando escuchamos nosotros sistema, pensamos de inmediato ingeniero de sistemas, ingeniería de sistemas, computadora. Ah, entonces el sistema de puntos es un software, una base de datos en la cual se ingresan los puntos. Bueno, esto es casualmente el no comprender qué cosa significa el sistema de puntos. Podríamos decir que el sistema de puntos es un sistema de intervención del Estado, ¿no? De supervisión permanente y que vamos a ver que motiva una intervención del Estado para realizar correcciones con respecto a las conductas de algunos conductores. Eso es el sistema de puntos. Es un sistema de eh, intervención del Estado posterior a la obtención de la licencia para corregir, ¿no? A veces para suplir una deficiencia técnica o de conocimientos, otra para hacer análisis o estudios más profundos con respecto a la personalidad. Ustedes saben que cuando nosotros obtenemos una licencia, vamos a dar una serie de exámenes, como vamos a ver posteriormente, y ahí se persigue un objetivo. Pero una cosa que quiero que de inicio se entienda que el sistema de puntos no es un sistema informático. Una vez un amigo no era funcionario en una municipalidad, me dice, Marcos, ¿ya viste el sistema de puntos? No le digo, no lo he visto. Mira, te lo voy a mostrar y prende la computadora y me dice, ahí está el sistema de puntos, recién implementadito. Esto fue en el año 2010. Entonces, bueno, ahí pues te daba ganas de abrazar a tu amigo, un poco de ternura y decirle, mira, eso no es un sistema de puntos. El sistema de puntos es un sistema de identificación de conductores que tienen problemas, intervención del Estado y corrección de conductas. Ese es el sistema de puntos. Uno de los elementos del sistema es un sistema informático, porque ahí es donde vamos a tener pues el registro. Pero no basta con simplemente registrar y detectar. Eso no es verdaderamente un sistema de puntos. Entonces, un sistema de puntos funciona así. Observen ustedes el gráfico y aquí voy a plantear de entrada mi teoría del caso. Esta es mi teoría del caso, ¿no? El sistema de puntos es un sistema, habíamos dicho, de identificación de conductores que tengan una tendencia a cometer infracciones. Eso no lo vamos a saber en el examen, por si acaso, ni en el examen eh, psicológico, psicoevaluativo, perdón, o en el examen de reglas o en el examen de manejo, no vamos a conocer su personalidad. Esto lo vamos a ver en el desempeño. Entonces va a haber a ver, una apreciación, un análisis muy primario en el decir, si hacemos un buen examen en el momento o somos bien rigurosos al momento de obtener la licencia, garantizamos que más adelante no hayan accidentes o no hayan conductores que realicen actos temerarios. Por eso, esto no es muy exacto, porque incluso en las empresas, cuando se contrata personal, ¿no? Se dice que la entrevista y el estudio del currículum, ¿no? El análisis del currículum, la evaluación curricular y la entrevista y hasta el examen que le toman para el puesto de trabajo, es el 30% nada más de lo que se necesita saber, porque la verdadera evaluación es una evaluación del desempeño. O sea, evaluar el desempeño es el objeto del sistema de control de licencias por puntos. Evaluar el desempeño de los conductores una vez que se le entregó la licencia, porque como les repito, ahí es donde empieza a aflorar verdaderamente cuál es la verdadera personalidad y cuáles vienen a ser algunas tendencias que tienen las personas de acuerdo a su personalidad, que no lo muestran, por si acaso, el día que van a obtener licencia. Y el sistema de control de licencia por punto tiene estas etapas, ¿no? Primero, que es la detección.
A ver, para que haya detección tiene que haber acumulación, es decir, vamos a ver las sanciones firmes, estas van a irse cargando en una base de datos. Entonces ahí es donde se va la parte de la acumulación. Luego hay una detección. El sistema nos va a decir, por ejemplo, que hay personas que tienen una tendencia a cometer infracciones, pero no cualquier infracción, ¿eh? O sea, que me digan, mire, este señor ha cometido, no sé, pues 5 infracciones en lo que va del año. Eso no es suficiente, sino también saber qué tipo de sanción. Y ahí es donde entra el sistema de puntos. Una vez que se detecta que hay conductores que tienen problemas, a ese conductor se le extrae, hay una extracción, se le retira temporalmente el sistema y aquí es donde viene el segundo error que tenemos en el país, que se asume que ese retiro, esa extracción del sistema de circulación vial es a mérito de sanción. Y si habrán escuchado, esto dice que cuando un conductor acumula 100 puntos, se le sanciona. No, ese es un error tremendo. Al conductor no se le sanciona por acumular puntos, porque el conductor ya fue sancionado ya con la multa, ¿no? Por las infracciones que cometió, sino que al momento que se llega a detectar que esa persona presenta esa conducta, hay una presunción del Estado. Y la presunción es que esta persona tiene ciertas deficiencias de conocimientos o de técnicas. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir a este grupo de personas que presentan esta tendencia. A esas personas, escuche esto, le va a suspender, ¿no? el derecho a conducir, ¿no? La autorización para conducir, en tanto no entren a un programa de reeducación. O sea, ya detectamos que tienes este problema y aquí es donde el Estado interviene. Dice, ¿saben qué? Temporalmente no vas a poder manejar hasta que no pases por este programa de reeducación, porque nosotros presumimos algo. Tienes alguna deficiencia de conocimientos o técnica que te dificultan circular, ¿no? Con normalidad. Entonces vamos a extraerte, te vamos a llevar a este programa y una vez que termine ese programa, aprobado con tu birrete, tu toga, te vamos a reinsertar nuevamente en el sistema vial. Ya puedes volver a conducir nuevamente. Pero si se dan cuenta, no es a mérito de una sanción, porque no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que le digan al conductor, oye, ¿sabes qué? Ya acumulaste 100 puntos, 6 meses de suspensión. Ya terminaron los 6 meses, vuelve a manejar. ¿Qué pasa si todavía mantiene esas deficiencias? Entonces, el sistema no sirve, no funciona en tanto no se realice este acto. Luego, una vez que ya culminó, tenemos nosotros la seguridad que esta persona eh, ya suplió estas deficiencias, viene la reinserción. Se le vuelve nuevamente a insertar en el sistema. Otra vez dice, tu licencia queda habilitada nuevamente, vuelva usted a manejar y viene la siguiente fase que es el seguimiento. Y esta es la razón por la cual el reglamento del sistema de licencias por puntos, de control de licencias por puntos, tiene esta tabla, ¿no? Que dice la primera vez, tanto tiempo, la segunda vez, tanto tiempo, la tercera vez, cancelación e inhabilitación definitiva. Pero no es una cancelación, perdón, no es una inhabilitación definitiva a mérito de sanción. O sea, no es un castigo por algo malo que hiciste. Esto es la parte que todavía, lamentablemente, en nuestro país no se entiende. No es por eso, sino es, mira, tú debes de tener ciertas condiciones, ¿sí? Para poder tener licencia y manejar. Después de estas 3 oportunidades que te hemos dado, la extracción, la reeducación, la reinserción y el seguimiento, vemos que tú sigues teniendo esa tendencia. La segunda vez, obviamente, no vamos a repetir el programa de reeducación. No, no, ya no puede ser el programa de reeducación porque ya en la primera vez suplimos esas deficiencias. Entonces aquí ya tiene que ser otro tratamiento. Quizás puedas tener algún tipo de deficiencia, perdón.
se nos salió la diapositiva, volvemos. No es que, a ver, ya no sería una reeducación, pues para la segunda vez, porque ya lo hicimos la primera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer una exploración más profunda, ¿no? Y quizás ya es un rasgo de personalidad, algún tipo de deficiencia que puedas tener. Y ahí es donde van a entrar a hacer esta exploración. Si ustedes lo analizan, ¿no? Dice, claro, doctor, va pasando así, la persona es detectada, se le extrae, el Estado interviene, esa es la intervención del Estado, ¿no? Se le reeduca, se le reinserta y se hace seguimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el porcentaje de reincidencia? Es decir, de personas que vuelvan a tener nuevamente los puntos. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, es un porcentaje mínimo, no llega ni al 20%. O sea, de los que inicialmente tuvieron este problema, ese 100%, de la reincidencia de volver a tener puntos, no llega ni al 20%, porque se supone que el sistema funciona así. Cuando pasa esta segunda vez, dice, ¿cuántos pasaron a segunda? 20%. Entonces ya ahí ya no es la misma presunción, ¿no? Entonces ya es otro tratamiento. Y nuevamente la reinserción y el seguimiento, con obviamente recomendaciones, para que al final, si es que ya, a pesar de todas esas intervenciones del Estado, la persona tiene algunos problemas de personalidad, ¿sí? O sea, algunos problemas conductuales o algunos problemas para entender, para valorar. Entonces, ahí lo que se le dice es, mire, señor, vamos a revocarle la licencia, es la cancelación, y vamos a declararlo no apto para obtener una licencia. ¿Por qué? Porque ya todo lo que ha pasado en su historial nos da la certeza de que usted no es apto para ser titular de una licencia. Eso no te lo dicen el día que vas a obtener tu licencia de conducir, pues obviamente no te lo pueden decir el primer día, ¿no? Entonces te lo dicen cuando el sistema funciona. Entonces, como ven, mis estimados, planteando así inicialmente mi teoría del caso, que voy a pasar a demostrar en las siguientes diapositivas, el sistema de puntos no es un sistema informático, no es un sistema. El sistema de control de licencia por puntos es un sistema de detección de conductores que tienen cierta tendencia a cometer infracciones y motiva la intervención del Estado con la finalidad de hacer correcciones. Entonces, esto que estoy planteando aquí, este sistema de puntos es el que vamos a ver a continuación. A ver, todo nace del principio de autorización. ¿Qué es el principio de autorización? No sé si ustedes saben que el tránsito tienes determinados principios, ¿no? Y un principio es el principio de autorización. Este principio de autorización es una máxima, dice, solo pueden conducir vehículos y circular los conductores y los vehículos que se encuentren previamente autorizados por la autoridad competente. Es decir, que todos los ciudadanos que pretendemos conducir un vehículo debemos tener una autorización. Eso es el principio. ¿Y cuál es el fundamento del principio de seguridad? ¿No? Que hay que determinar de antemano que los individuos que van a manejar reúnen las condiciones personales para conducir y si los vehículos poseen los requisitos técnicos para circular, porque también sabemos que existe una habilitación vehicular, habilitación para el conductor y habilitación para el vehículo. Y la habilitación para el vehículo, bueno, si tiene las condiciones es la inspección técnica, ¿no? Este es el principio de autorización y como ya vamos razonándolo, van a haber una serie de disposiciones y de infracciones con respecto a este principio de autorización. Para que la persona obtenga una licencia de conducir, tiene que remover un obstáculo jurídico. ¿Cuál es? Todos nacemos con una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? Usted no puede manejar un vehículo hasta que usted no tenga una licencia. Está prohibido conducir sin licencia. Entonces, ¿cómo hago para remover esa prohibición o ese obstáculo jurídico? Pues me presento voluntariamente, si deseo removerlo, ¿no? A ser sometido o a demostrar mediante una evaluación que reúno las tres condiciones, tres necesarias para conducir. Y estas tres condiciones o tres capacidades, una de ellas es natural, o sea, no necesito hacer nada, yo ya la tengo de nacimiento. ¿Y cuál es la capacidad psicofísica? Yo nazco pues con dos ojos y que pueden ver, ¿no? Nazco, puedo escuchar, puedo caminar, tengo dos pies, tengo equilibrio, puedo concentrarme, puedo entender, puedo razonar. Entonces esa capacidad psicofísica yo no tuve que hacer nada para tenerla. Yo nací y ya la tenía.
La segunda es una capacidad desarrollada. ¿Y cuál es la habilidad, la destreza y el dominio? Nosotros, por medio de la repetición de actos, es decir, mientras más lo hacemos, más habilidad, ¿no?, desarrollamos, porque la habilidad se desarrolla. Entonces, ¿y esto dónde lo demostramos? En el examen de manejo. ¿Qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar ahí que tenemos habilidad, que hemos desarrollado la habilidad de dominar o controlar los mandos del vehículo, el vehículo por medio de sus mandos. La tercera condición es una condición que no es desarrollada, sino es adquirida. ¿Y cuál es? Los conocimientos de la norma. Entonces, yo no los tengo cuando nazco, ¿no? Los ciudadanos no lo tienen, sino que los adquieren. Voy, compro un libro, me pongo en un curso, voy a una escuela, ¿no? Y ahí voy a adquirir esos conocimientos. Entonces, fíjense, capacidad psicofísica es innata, habilidad o dominio desarrollada y conocimiento adquirida. Si yo demuestro esos tres, me dan mi licencia para poder conducir, pero eso es ese día. Ese día que yo fui y me presenté y cumplí con todo y demostré en el campo que la conocía, pero demostré, o mejor dicho, superé, ¿no?, las evaluaciones y cumplí con los requisitos. Eso fue lo que hice, pero no demostré, porque no se puede demostrar en ese examen, cuál es esa actitud que tengo yo con respecto al cumplimiento de las normas. O a veces podemos ser muy cuidadosos y así estemos muriéndonos de nervios, haciendo las cosas bien y nos salieron bien, pero de ahí cuando salimos a la calle como que ya no tenemos esa misma seguridad, ¿no? Ese es uno de los problemas, por ejemplo, de la evaluación aquí en el Perú, que se hace la evaluación en circuitos y te dan una licencia para manejar en la vía pública. Es bien curioso, ¿no? O sea, te doy en un circuito y o sea, te evalúo adentro y te dejo manejar afuera. Nunca te tomo un examen afuera para verte en situación real. Es un poquito de lo anecdótico que pasa aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, una vez que nosotros hacemos esto, recuerden, esto es necesario, es importante, pero esto no lo es todo. Pues una persona que sale de ahí después ya no prende el direccional, ya no se detiene con la señal de pare, ya no respeta las líneas de parada, los cruceros peatonales, ya la prisa, ¿no? Y sobre todo el dominio que va teniendo la máquina hace que no ponga en práctica las normas, ¿no? Y aparte su personalidad tiene esta tendencia al incumplimiento, en algunos casos es, por ejemplo, al no control de sus emociones, a la ira, trata de agredir con el vehículo, se vuelve agresivo. Entonces, ahí es donde tiene que haber un seguimiento del Estado. Un sistema de licencias de conducir, como dicen, no, muy drástico, y la serie de cosas que han puesto ahora y que la verdad que, eh, bueno, ya eso de que tienes que estar una hora en el psicólogo, que tienes que poner la huella, que tienes que entrar a otros exámenes y te ponen un tiempo y que tiene que haber unas cámaras que te registran. Eh, miren, en las demás latitudes el sistema de obtención de licencia es muy sencillo, ¿sí? ¿Dónde es donde ellos verdaderamente tienen el bache? Después, en el desempeño, porque ahí sí hay evaluación de desempeño y ahí es donde está este sistema de puntos. Bueno, para hablar un poquito de la necesidad, la importancia del sistema de puntos, tenemos que hablar de ingeniería del comportamiento. A ver, en materia de seguridad vial ha habido muchas corrientes en las cuales proponían soluciones a los problemas de la seguridad vial y en los años 50 en los Estados Unidos se empieza a desarrollar esta rama de la ingeniería del comportamiento, el behavior, para poder, porque la idea inicial es esta, ¿no? Ustedes saben que hay hombre, vehículo, entonces siempre se dice, y el hombre es el más importante porque es el que realiza los actos. Entonces siempre dicen que entre los tres es el hombre el que es el que más participa en los accidentes, ¿no? Más responsable, mayor responsabilidad tiene. Y esto no es muy exacto porque, a ver, son tres elementos, hombre, vía y vehículo. Vía y vehículo son objetos, son cosas inertes,
¿sí? El hombre es el que siempre tiene que realizar una acción sobre estos dos elementos para que se produzca el hecho. Es lógico, pero de ahí decir de que el hombre es el causante, pues no. Entonces la ingeniería del comportamiento proponía una serie de acciones para mejorar, ¿no? El desempeño de las personas y con esto reducir la incidencia de los accidentes de tránsito. Bueno, esta corriente de la ingeniería del comportamiento, que todavía tiene algunos seguidores, bueno, como que frente a las nuevas corrientes, por ejemplo, ahora las corrientes son las intervenciones de los entornos inseguros. Eh, Pongo un ejemplo, ¿no? Ayrton Senna, un corredor, falleció en un accidente en un circuito de Fórmula 1 y a partir de ese día ningún piloto más ha muerto. ¿Por qué? Porque los ingenieros hicieron intervenciones en todos los espacios donde eran peligrosos en los circuitos. Entonces, si bien es cierto, no eliminaron la posibilidad de accidente, pero sí redujeron drásticamente la severidad. Es decir, ya podría haber un accidente, pero no iba a morir nadie, ni se iba a quedar lesionado de por vida o se iba a quemar como le pasó a Niki Lauda, ¿no? Y a otros pilotos de Fórmula 1. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Con la intervención de los espacios. Es decir, preparamos el espacio para el error humano porque error humano es. Por más que le pongas charlas, que dicen, no, 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 hay que darle charlas, hay que sensibilizarlo, la educación vial, la cultura. Bueno, eso es muy impresionante cuando tomamos té con la tía, pero en realidad, en sentido práctico, no lo tiene. En realidad, esta corriente de los entornos, ¿no? Las intervenciones en los entornos inseguros, ¿no? Es la que ha dado mejores resultados. Pero aún así es importante, acompañado de la ingeniería del comportamiento. A ver, ¿en qué consiste la ingeniería del comportamiento? En un sistema, un mecanismo en el cual hay un sistema de formación de un conductor para que pueda desempeñarse correctamente en el tránsito. Y hay un mecanismo para la obtención de licencia que va entre fases prelicencia, el proceso de obtención y postlicencia de conducir. A ver, el prelicencia es la educación vial, pero no la charla, el muñequito que baila y el volante que nos dan, sino el sistema, dentro del sistema educativo, convertir al ciudadano en un elemento, un agente que pueda, que pueda desempeñarse en ese entorno. Es decir, ya hay un programa desde la más tierna edad hasta el nivel que sale de la educación básica y hasta la superior, para que este ciudadano sea funcional en el tránsito, ¿no? Y lamentablemente en el Perú todavía eso no lo tenemos, ¿no? Hay personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren y nunca tuvieron ningún contacto con algún tipo de entendimiento de cómo tenía que utilizar la vía. Todo lo hicieron por sentido común. Entonces, aquí viene el sistema, la prelicencia, educación vial en el sistema educativo. Ahora, el proceso de obtención. Nosotros tenemos un proceso de obtención lleno de trámites, trabas, que solamente generan, disculpen, lo tengo que decir así, pequeños espacios o votos de corrupción. ¿No? Más regulaciones un poco, vamos, no muy acertadas, que generan y propician que se den estos casos, ¿no? A ver, en el proceso de obtención en el sistema de la ingeniería del comportamiento hay primero una licencia para aprendizaje. Si yo quiero aprender a manejar, tienes que obtener un permiso, una licencia. Y aquí hay un seguimiento, ¿no? O sea, usted tiene que, si usted vino a dar su examen para obtener licencia, ¿cuándo obtuvo usted su licencia de aprendizaje? No, yo aprendí con mi tío. No, pero es que debes tener una licencia, pero así sea con tu papá, con tu tío, así no es una academia. Entonces yo de ahí tengo un seguimiento, miren, el Estado. La conducción acompañada, es decir, aparte de la licencia de aprendizaje, hay una, o sea, una para aprender y otra es ya la conducción en vía pública, ¿no? En el espacio público, pero acompañado de otro conductor. La licencia probatoria y provisional. A ver, aquí tú das examen y te dan una licencia que ya te permite hacer todo. En otras latitudes dicen, no, ya probaste, felicitaciones, te voy a dar una licencia probatoria. Esta licencia implica que tu vehículo deba tener ciertos distintivos, solamente puedes manejar en determinadas vías, o sea, no puedes entrar a una autopista, no puedes salir a la carretera, ¿no? Solamente en determinados lugares
y bajo determinadas condiciones. La licencia provisional, ¿no? Provisional más o menos es igual que la probatoria, ¿no? Toma la licencia y esto te va a someter a un periodo de tiempo de conducción, vas a poder conducir, pero, ahí viene el pero, si es que durante ese periodo, ¿no? Que te estamos dando esta provisionalidad, tú cometes alguna de estas, puedes cometer infracciones de estacionamiento, estas, pero si cometes alguna de estas, olvídate de la licencia de conducir. La licencia gradual, ¿no? La licencia gradual es otro mecanismo también, que son las licencias que te permiten realizar solamente determinados actos en determinado momento. Y gradualmente va a llegar un momento, o sea, tú vas a tener una licencia, por decirte, de un color con unas características, luego de otro, y finalmente ya vas a tener la licencia que te faculta conducir. Entonces vemos de que no es que te den la licencia de inmediato, sino que te ponen ciertas condiciones. Aquí no, aquí tú vas, terminas y sales y ya estás. Las técnicas de manejo defensivo, que son las capacitaciones que se le da a la persona para que entienda, ¿no? O para que empiece a desarrollar algún tipo de conocimiento de cómo actuar frente a una situación de riesgo. También el test de percepción de riesgo, que son pues unos videos, ¿no? Unas imágenes que le muestran a la persona y le preguntan qué situación de riesgo, o sea, es algo así como un simulador, ¿no? Es un video. El video está manejando y se enfrenta a una situación de tránsito. Ahí se para el video y le preguntan, en esta situación de tránsito, ¿qué situación podría darse? ¿Qué riesgo hay ahí? Entonces lo hacen para que él te explique y si no te lo llega a explicar, entonces ahí el instructor se lo explica. Por eso es un test de percepción de riesgo, para ver si es que tiene esta capacidad de poder discernir, poder valorar y poder tomar decisiones acertadas. Es decir, en la situación le dicen, en esta situación que está acá, ¿puedes adelantar? Sí, no, ¿por qué? Y él tiene que explicar. Y finalmente hay el sistema post licencia. Es decir, ya tienes la licencia, ya eres un conductor con todas las de la ley, felicitaciones, pasaste por todo nuestro proceso. Ahora vamos a tener nosotros el sistema de control de licencias por puntos, que, como digo, el sistema de control de licencias por puntos va a tener la posibilidad de hacer la reexaminación de la persona. O sea, a ver, la intervención del Estado no está en todos los que van a obtener licencia, sino en aquellos que tienen problemas. Porque de todos los que van a obtener licencias, vamos a suponer, vamos a hablar porcentualmente, no sé, pues un 90% no tiene problemas, no tiene su licencia, no registra infracciones, no registra accidentes, es muy prudente, muy consciente. Está bueno por él, pero vamos a tener una población que sí va a tener problemas y ahí es donde amerita la intervención del Estado con la reexaminación, con los cursos, la sensibilización y hasta el tratamiento psicológico si es que la deficiencia que tiene va por ese lado. O sea, no es para todos, no, sino es una gradualidad y es un sistema post licencia. Entonces, no es que ya me dieron la licencia, ahí quedó todo, sino eh, voy a estar sometido a ese control por puntos. ¿Cuáles son los fundamentos del sistema por puntos? Dice que el sistema de control de licencia por puntos es un programa de identificación de conductores problemáticos. ¿Y para qué se les identifica? Para modificar su conducta mediante instancias de información y entrenamiento. Y si fuera necesario, imponerles sanciones progresivas en forma de puntos acumulados en su expediente. La conducción de vehículos, y acá tenemos que entender, porque muchos dicen, no, es una profesión, es como mi título profesional y no me lo pueden quitar, o es un derecho que tengo, incluso han ido al TC a decir, oye, me han quitado mi derecho a conducir y la conducción es un derecho. No es un derecho. La conducción de vehículos es un privilegio regulado por la ley que es otorgado bajo una serie de requisitos rigurosos y con permanente amenaza de retirarlo o suspenderlo si no se cumplen las condiciones que regulan el ejercicio. Entonces, el sistema de control de licencia por puntos sirve para identificar a estas personas, a estos ciudadanos, y esto justifica la intervención del Estado para realizar correcciones. Si en el sistema de control de licencias por puntos
Y solamente con el mecanismo para la obtención de licencia y los controles que hay ahí, pues tendríamos un alto índice de accidentes, que creo ya lo tenemos. Y es porque el sistema como tal no funciona porque lamentablemente no se entiende. ¿Cuáles son los efectos del sistema de control por puntos? El primero es la disuasión. Hay un grado de severidad de las consecuencias, o sea, es gradual. Probabilidad de ser detectados, o sea, tenemos la posibilidad de ser detectados. ¿Y cuál es la visión que tienen los ciudadanos del sistema? A ver, la severidad de las consecuencias, ¿no? Bueno, quizás en nuestro país no, pero hay en otros países, en otros lugares en donde quedarte sin licencia, es decir, no poder manejar, te limita tremendamente en tus actividades. Nosotros acá tenemos bastante transporte público. En otros países también hay transporte público, pero la gente requiere de tener un vehículo. Entonces, las consecuencias son tremendas y es por eso que el sistema es un sistema de disuasión. La siguiente es la probabilidad de ser detectados, es decir, las cosas que yo hago no va a ser que si yo me pasé la luz roja en Chiclayo, luego en Piura, luego en Arequipa, decir, bueno, como están lejanos no se van a enterar los tres. No, voy a tener la probabilidad de ser detectado porque cada uno de ellos va a inscribirlo todo en un registro único. Y el otro, la visión del usuario del sistema. Aquí es muy importante para la disuasión. ¿Por qué? Porque si, esto justo la historia que decíamos, ¿no? Si un conductor tiene, no sé, 300, 400 puntos y sigue manejando, bueno, los usuarios del sistema dicen, bueno, ¿para qué sirve eso? Eso no sirve para nada. O sea, ¿por qué tengo que preocuparme si al final no hay consecuencia de ello? Segundo es la selección, ¿no? Las actitudes negativas, o sea, vamos a, dentro del universo de conductores que ya tienen licencia de conducir y estén manejando, vamos a hacer una especie de selección de aquellos que tienen o actitudes negativas o deficiencias y por medio de instrumentos de rehabilitación tener la posibilidad de reinsertarlos. Hay conductores que tienen personas, ciudadanos, que dentro de su personalidad tienen actitudes negativas, ¿no? A veces es incomprensible, no sé si usted ha visto, ¿no? Personas que dañan las plantas, el ornato, rompen los focos, pintan las paredes, no sé, pues ensucian las bancas públicas. Esto es algo normal. En toda sociedad vamos a encontrar personas o sea, personas, ciudadanos que tienen esas actitudes. Entonces, ¿por qué no vamos a tener personas con esas actitudes negativas en el tránsito también? Con el riesgo de que, bueno, no sé, si yo arranco una planta, pues se quedará feo, ¿no? Pero si yo tengo esa actitud negativa en el tránsito, puede tener graves consecuencias. Otros no será problema de actitudes, sino de deficiencias que tienen, que no los hace funcionales. O sea, mejor dicho, no funcionan bien porque tienen alguna deficiencia que no se lo permite. Aquí en la selección, bueno, vamos a tener los instrumentos de rehabilitación de la persona, porque el sistema es eso, ¿no? A ver, el sistema no es un sistema de eliminación, o sea, no es un sistema para sacarlos, es una intervención para mejorar. Y aquí viene, ¿no? La posibilidad de reinserción. Es decir, no es un sistema de eliminación, no es un sistema de acá te vas. Porque sí, hay personas que entienden el sistema de control de licencia por punto, incluso el sistema sancionador como un sistema de eliminación, ¿no? Y no es ese la diferenciación. Hay que diferenciar a aquellos conductores que les habrá pasado, quizás a algunos de ustedes que maneja, les habrá pasado, pues alguna vez, no sé, cometimos una infracción en un descuido y a lo mejor fuimos detectados y a lo mejor se nos levantó una papeleta. Entonces hay que diferenciar a los que son sistemáticos de los que son excepcionales. Puedo yo tener pues la mala suerte, no sé, puede haber tenido dos papeletas y con esta sumar una cantidad de puntos, pero no tengo esa condición de sistemático, ¿no? Entonces el sistema permite diferenciar a aquellos que son excepcionales de aquellos que son sistemáticos, que sean recurrentes, que siempre tienen esa tendencia. Otro efecto del sistema es
la corrección. Como ya habíamos dicho, la intención del sistema de puntos es corregir deficiencias, ¿no? Mediante la motivación negativa. ¿Motivación negativa cuál es? ¿Sabes qué? Si tú acumulas puntos, ¿no? Es posible que te puedas quedar sin licencia, ¿no? Y la corrección positiva es también, pues, dar a lo mejor algunos incentivos, ¿no? Hay personas que, o bueno, países, ¿sí? Hay países que dicen, bueno, si tú no tienes registro de puntos, de infracciones, pues vas a tener no una bonificación de puntos para que los puedas gastar como tu corazón desee, no, sino, por ejemplo, en tu próxima canje de licencia, ¿no? Va a ser sin costo. Miren que es una medida que el Estado no lo va a matar, ¿no? El Estado no se va a quedar pobre por darle eso, y más bien lo que estamos haciendo es incentivar, porque es más caro tener accidentes. Es más caro tener el caos y la violencia vial que existe. Eso es carísimo comparado al incentivo que podamos dar, que casi no es nada, ¿no? Los dispositivos pedagógicos voluntarios o coactivos. Y estos son las capacitaciones, ¿no? O sea, la forma de que tú puedas acceder voluntariamente, o sea, no por intervención del Estado, sino, oye, ya, mira, yo estoy cerca de este problema, así que hay un curso ahí que me va a permitir reducir, ¿no? Los puntos que ya tengo sin haber sido sancionado todavía. Entonces, yo voluntariamente voy a ir para hacerlo. Y aquí viene algo muy importante. Y lo otro es coactivo, es decir, ya al que ya cumplió los puntos, lo mandan obligatoriamente. Entonces, hay dos formas de estos dispositivos pedagógicos, ¿no? Los que son voluntarios y los que son coactivos o dispuestos. La predicción, ¿no? A ver, el sistema permite poder eh, descubrir, ¿no? Identificar aquellos que tienen esta propensión a realizar estos actos contrarios a las normas. En un primer nivel son, dice, propensos, no sé si ustedes han escuchado los casi, casi me choco, casi lo mato, casi se me salgo, casi, casi, casi. Si seguimos en esa tendencia de los casi, o sea, realizando esos actos, entonces ya se va en algún momento a manifestar como siniestros, como accidentes. Entonces, el sistema permite hacer esta predicción, ¿no? De la tendencia que tienen estos conductores que tienen esta personalidad, ¿no? Con respecto a la posibilidad de tener accidentes de tránsito. Y es motivacional positivo, ¿no? Habíamos dicho que algunos de los incentivos que podrían ser el sistema, la gratuidad en algunos trámites, reducción de prima de seguros y otro. A ver, esto ejerce una presión sobre el ciudadano, así como un tornillo, ¿no? Cada vuelta va dando un giro más, cada giro va presionando más. Entonces el ciudadano al primer giro va a sentir una presión, al siguiente giro va a sentir mucha más presión, al tercero mucha más presión, hasta que le dicen, ¿sabe qué, señor? Vamos a tener que intervenir en su caso. Ahora, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema de control de licencia por puntos? Primero, la reincidencia infraccional. Ese es el primer paso punto del sistema. La actitud reiterada, la vulneración de las normas, que esto genera probabilidad de accidentes, y es un indicador de personalidad transgresora o ineptitud. Dos son las causas de las personas que fallan al momento que participan en el tránsito. Uno, una personalidad transgresora, y el otro, la ineptitud o el desconocimiento o la falta de habilidad o la habilidad no desarrollada. Entonces, dos van a ser, y esta es la primera parte del sistema, ¿no? La reincidencia infraccional. Y esto es el tener la base de datos, las personas salen, cometen actos, son detectados, se levantan las infracciones, se les identifica, se carga en una base de datos y el sistema va a permitir detectar esta reincidencia infraccional. Segundo es, aquí justo lo que hablamos del tornillo y la presión, esta presión psicológica progresiva de la acumulatividad. Ya tengo una, ya tengo dos. Em, Otros países, por ejemplo, los sistemas de control de licencias por puntos,
tienen una, a ver, dosificación de puntos distinta. Por ejemplo, ¿no? En España son 12 puntos y ahí es de pérdida de puntos. Una infracción tremenda, gravísima, en España le resta 2 puntos, de 12. O sea, casi el 15%, 17%. La peor que pueda cometer la persona. Solamente le quita eso, ¿no? 2 puntos. Entonces, si tengo 12, me quitan 2, me quedan 10. Entonces hay una acumulativa que es generadora de una presión psicológica progresiva. Aquí, lamentablemente, en nuestro país, si usted revisa el cuadro de infracciones, no sé si ha visto, hay una que tiene 80, otra tiene 70 y el máximo es 100. O sea que con dos que cometí y que pueden ser en el mismo acto, ya estoy fuera. O sea, no hay presión psicológica, acá hay tiro a la nuca directo, ¿no? Entonces, la asignación de puntos de infracciones del punto de vista cualitativo y cuantitativo. A ver, ¿qué significa esto? Cualitativo. ¿En qué casos de infracciones se van a generar puntos? Porque en otros sistemas no todas las infracciones tienen puntos, ¿eh? O sea, hay infracciones que yo las puedo cometer, que yo pago mi multa, pero no generan puntos. Pero desde el punto de vista cualitativo en el sistema, sí hay algunas infracciones que dicen que si tú cometes esta, ahí va a entrar el sistema de puntos. Y esto amplía el margen para hacer que sea progresivo, ¿no? Y el cuantitativo es la asignación de puntos. O sea, eso de poner, a ver, sobre un tope de 100 puntos, poner que una infracción directamente te lleve 70 puntos, no es descabellado, pero aquí se ha hecho esto, ¿no? Los criterios de seguridad vial directos e indirectos. A ver, ¿qué infracciones merecen según, vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Quiten la ebriedad. Quiten la ebriedad porque hay un estigma con la ebriedad, ¿ya? No, no quiero chocar con la ebriedad. Hay un estigma, y no porque yo defienda a las personas que ingieren bebidas alcohólicas, sino que hay un estigma con ellos y dicen, no, que es lo peor que puede haber. Sí, es terrible lo que hacen, es cierto. Pero estamos hablando de infracciones en general, ¿no? Quitamos la ebriedad sin tomar en cuenta la ebriedad. ¿En qué casos diríamos, bueno, si tuviéramos que elegir una infracción para que sí, de todas maneras tenga puntos, cuál sería esta? ¿No? Y nos vamos a dar cuenta y que vamos a coincidir en determinadas infracciones y las demás vamos a ver y vamos a decir, bueno, ¿y por qué estas no? No las hemos considerado. Y es porque van a haber algunas que van a afectar directamente los principios, los metaprincipios del tránsito, que son la seguridad y la funcionalidad. El segundo es la temporalidad, ¿no? El periodo de cómputo de esta reincidencia, de esta acumulación, ¿no? O sea, que no sea eterno tampoco, no sea durante toda la vida del conductor. Aquí en nuestro país se ha fijado en 2 años. El límite, ¿no? Porque hay diferentes sistemas. Y acá quiero aclarar algo, ¿ya? Voy a aclarar una cosa desde entrada. El sistema de control de licencia por punto que tenemos nosotros es de acumulación, no es de demérito. A ver, hay dos tipos de sistema, el acumulativo. ¿Cuál es? Nosotros empezamos de cero. Aquí en el Perú comenzamos de cero. ¿Ya? Y que esto quiero que entiendan porque hay personas que dicen, incluso lo veo en los medios de comunicación que dicen, esta infracción te quita, ¿no? Le resta al conductor de su récord tantos puntos. No, nuestro sistema no es así. Nuestro sistema, nosotros hemos optado por otro sistema, el sistema de acumulación. Entonces, cuando usted obtiene su licencia de conducir, usted tiene 0 puntos. Y a medida que usted va teniendo sanciones firmes en el ámbito administrativo, va acumulando puntos. Y esta acumulación va a tener un tope, un límite, que va a ser 100 puntos. Entonces, no es bueno tener puntos, ¿eh? Y hay otros sistemas en el mundo que son los sistemas de demérito. Es decir, los puntos es mérito y cuando tú cometes algo malo, el demérito es quitarte esos puntos.
Nosotros no tenemos ese sistema, ¿ya? Y eso es bueno aclarar porque todavía hay muchas personas que lo manejan así. Entonces, nuestro sistema es de 0 puntos. Todos tenemos 0 puntos cuando nos dan licencia, estamos así invictos, 0 balas, y a medida que vamos cometiendo infracciones, van quedando firmes en el ámbito administrativo, entonces se acumulan y llegan al tope máximo, puede llegar al tope máximo que es 100. Entonces esta acumulatividad que va a tener una presión psicológica en el ciudadano, porque el ciudadano puede entrar y puede estar viendo y puede decir, oye, ya voy en 40 y recién, y fue en una semana que junté 40 puntos, o sea, que es para llegar al tope de 100 y es en 2 años, fácil puedo llegar. Así que tengo que cambiar mi actitud, tengo que portarme bien, tengo que evitar esto, porque miren, ya tengo, y esto es una gradualidad, ¿no? El límite es de 100. En España, por ejemplo, y pongo siempre el ejemplo de España, es de demérito. En España, usted tiene su licencia, usted tiene 12 puntos. Si usted comete determinadas infracciones, no todas la tienen, determinadas infracciones, la ley dice que además de la sanción administrativa, van a restarle puntos. Porque el sistema de demérito es te quito. Y yo tengo un límite hasta dónde bajar, ¿no? O sea, yo voy viendo que tengo 12 y ya me quitaron dos, después dos más y digo, me quedan 8, pero es terrible si llego a acumular, perdón, si llego a perder los puntos. Nuestro sistema no es de pérdida, es de acumulación y nuestro límite es 100. Las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de acumular los puntos? No, no es la sanción de suspensión, ¿eh? Y esto es importante analizarlo porque, mire, si nosotros afirmamos, como ya lo ha hecho el legislador aquí en el Perú, de que la persona es sancionada con una suspensión de 6 meses, pueden haber muchos problemas. Primero que me están haciendo una doble sanción, pues porque ya me sancionaron por la infracción que cometí y ahora me sancionan nuevamente. El segundo que la sanción de suspensión no tiene ningún sentido si es que no hay la intervención del Estado para mejorar. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, suspensión sí, pero no a mérito de sanción, no como sanción administrativa. Y otro tema es que si es que hay una sanción de suspensión, no puede ser automática, tiene que tener un procedimiento administrativo sancionador. Y esto es muy curioso en nuestro país, ¿no? Si tú acumulas 100 puntos, te voy a contar un poco, ¿eh? Si tú acumulas 100 puntos, la autoridad tiene el deber de iniciarte un procedimiento administrativo sancionador. O sea, vas a tener dos. A ver, ¿cómo va esto? Yo tengo 50 puntos ya por una infracción que cometí, ¿sí? Nuevamente pasa un tiempo, cometo otra infracción y otra vez son 50 puntos. Ya llegué a 100. O sea, en mi registro ya acumulé 100 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Por esta infracción, por esta segunda, por la que tuve los 50 puntos para llegar a 100, voy a tener un procedimiento sancionador. Pero paralelamente, me van a iniciar un nuevo procedimiento sancionador por haber acumulado 100 puntos. ¿Ok? Tengo un nuevo procedimiento sancionador por 100 puntos. Pero hay una pregunta de algo que está pasando mucho. A ver, tú tienes 50 puntos, yo soy la autoridad, no sé, una municipalidad provincial o la municipalidad de Lima, ¿ya? Nuevamente te sanciono y esta infracción te va a acumular 50 puntos en tu récord y con esto llegas a 100. Pero no te inicio el procedimiento sancionador para suspenderte. No, porque en ese procedimiento sancionador no cobro, es puro gasto. No cobro, pues. No hay multa, solo es para suspender. La otra sí fue con multa. Entonces, como esta no tiene multa y yo soy un ente recaudador que mide mi desempeño por medio de la recaudación, y esto va a generar gasto y no va ingresando un dinero, entonces no le doy importancia. Le doy importancia a los que van a generar recaudación.
y al que no lo dejo ahí. Pero yo soy el administrado y tengo un problema. Miren qué problema tengo, ¿ya? Yo quiero que, yo veo, tengo los 100 puntos, digo, señor, tengo 100 puntos ya. Y eso implica que me van a suspender la licencia por 6 meses, ¿sí? ¿Cuándo van a hacerme el procedimiento sancionador? Porque mire, tengo problemas, yo no sé si salir, no sé si manejar. Me llamó el otro día un amigo motociclista, motero, y me dijo, oye, mi hijo tiene un problema, dice que tiene 100 puntos y no quiere manejar, pero ha ido al SAT y le ha dicho, oye, ponme pues una vez la sanción para tenerme suspensión, ¿no? Y le han dicho, no, no, si yo tengo 4 años para iniciar el procedimiento sancionador, para sancionarte, así que no te apures. Y dice, pues no voy a estar todo el tiempo esperando, ¿no? Y de una vez sancioneme. Oiga, espere, por favor, no se apure, ya en algún momento lo vamos a ver y ahí lo sancionamos. Entonces me dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Le digo, maneja para que te detecten y con eso te inician el procedimiento de sanción, porque lo contrario no lo van a hacer. Y lo segundo es esperar los 2 años, porque los puntos se eliminan a los 2 años. Ya después de 2 años, esos puntos ya no suman, por lo tanto, no tienes ningún problema. Pero está pasando con muchos ciudadanos, ¿no? Que ya tienen 100 puntos y que todavía no les llega la suspensión. ¿Por qué? Porque aquí lo hacen a mérito de sanción. Y como hemos explicado, eso no es el sistema de puntos. El sistema de reeducación, señores, a ver, el sistema de control de licencia por puntos necesita un sistema de reeducación con programas, planes, todo. Es decir, oye, si usted tiene deficiencias, el Estado va a intervenir y va a mandarte a que estudies. Y según la ley, es con costo. Y que además tiene que haber un examen de perfil psicológico en el sistema de educación. Nosotros no tenemos el sistema de educación. Lo que tenemos es una bonita plataforma informática en donde tú entras y consultas una licencia que está ahí en la imagen, en la pantalla, y te va a salir si tiene 20, 30, 50 puntos. Nada más, porque faltan las demás partes del sistema que todavía no se implementan. A ver, ¿cuáles son aquellas infracciones o aquellas maniobras en las cuales en las legislaciones comparadas que hemos visto, sí se ameritan los puntos, ya que les hice la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería esa infracción? Bueno, maniobras omitiendo los requisitos técnicos, es decir, cambiar de carril, cambiar de dirección sin, por ejemplo, prender direccional, ubicarse correctamente, entre otros. Las normas y dispositivos de preferencia, no respetar los derechos de preferencia, no utilizar los elementos de seguridad pasiva, cinturones de seguridad, cabezales o el vehículo no tenga bolsas de aire, el exceso de velocidad, ¿no? Conducir en exceso de velocidad o realizar esas competencias de velocidad, el estacionamiento y detención, porque no todo tiene que ver con la seguridad vial, sino también con la funcionalidad vial, el incumplimiento a órdenes y señales, o sea, la desobediencia a la luz del semáforo o la indicación de policía, bueno, las luces y señales de semáforo, las vías prohibidas, es decir, ingresar por las vías donde no está permitida la circulación, ¿no? Y la evasión también de los bloqueos o de los controles de seguridad o de los cierres. Hay un cierre y yo me meto, ¿no? El sentido contrario, ni hablar, que es la que produce pues lamentables tragedias en las carreteras de nuestro país. El uso del celular, que está muy difundido en estos momentos, utilizarlo mientras se maneja, que dice que, bueno, para la geolocalización, para el GPS sí es bueno, pero para estar mandando mensajes, ¿no? Estar en conversaciones durante el manejo es problemático. Y la maniobra de adelantamiento prohibido, que también le digo es una de los actos que más enlutan a la familia de nuestro país por las tragedias que se causan por ello. Y el otro es el bloqueo de los radares, ¿no? Es decir, los que están colocando dispositivos para evitar que los radares, tanto de velocidad como identificación de placas, no puedan hacer la lectura correctamente, ¿no? Y esos son los más graves. Estos son los que hemos visto en legislación comparada, los que más eh,
vamos, han sido elegidos más para tener puntos, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, "Oh, doctor, y las demás, bueno, las demás sí van a tener su sanción, pero no necesariamente van a tener puntos. Los elementos del sistema, ¿qué necesitamos? Conocimiento del sistema por parte de los usuarios, comprenderlo. Como les decía, ¿no? El otro día estaba por la calle y vi a un taxista y una señorita policía y la señorita policía le llamaba la atención al conductor, le dice, mire, y lo que ha hecho, por lo que ha hecho, le debería poner una papeleta, ¿no? Y con eso le van a quitar 50 puntos. Miren lo que le dice la policía. Con eso le quitan a usted 50 puntos. Y el conductor se puso mal y dijo, señorita, por favor, ¿cómo me va a hacer ese daño? ¿Cómo me va a quitar mis puntos? Si yo tengo mis 100 puntos ahí intactos y nunca he cometido nada. Y ya con esto usted va a hacer que me quiten mis puntos. Mire, tanto policía como conductor no entendían cómo funcionaba nuestro sistema. Es un sistema de acumulación. Entonces, incluso ustedes habrán visto autoridades, el otro día vi al ministro, ¿no? Al jefe de la policía de tránsito, ¿no? No, a la jefa de la policía de tránsito, también diciendo, y las infracciones que están poniendo ahora, este caso, eso le está quitando tantos puntos en su récord. Entonces, un elemento importante del sistema es el conocimiento, la difusión que se tenga del sistema. Antes nosotros teníamos aquí en Perú en el sistema de puntos una oferta muy interesante. O sea, tú tienes tu primera infracción, sí, no importa que sea grave o sea leve. Ya, mira, no la pagues, va a ser gratis, pero vas a tener que asistir a una charla en donde te voy a explicar el sistema de puntos. Entonces, de esa forma, el ciudadano voluntariamente asistía, era toda una mañana, y en la mañana, en 6 horas, se le explicaba el sistema de puntos, qué infracciones, cuáles eran las consecuencias, qué era lo que iba a pasar, y el señor salía ahí curado. Muchos salían ahí curados. O sea, era una oportunidad de conocer el sistema. Entonces, falta un poco de difusión. Hay algunas personas que en esta conferencia se están enterando, por ejemplo, de cómo era el sistema de nosotros, o cómo es el sistema de acumulación. El Registro Nacional de Conductores, que no es una ficha personal, ¿no? O sea, perdón, no es una ficha o archivo personal. No es que esté registrada la persona con todos sus actos relacionados al tránsito, sino solamente relacionado a los puntos, de tal forma que si hay una sentencia judicial, si hay un accidente, una muerte, eso no lo vemos en los puntos. Entonces acá tendría que haber vinculación con otros registros. Y otro tema que se pone en cuestionamiento, que lo he podido ver en otros países, de que no es público el sistema de puntos. El sistema de puntos no es público, no es de conocimiento público. Yo como administrado que tengo mi casilla, yo puedo entrar y verlo por medio de mi casilla. Ingreso los datos de mi casilla electrónica y yo puedo ver mis puntos. Pero mi amigo, mi compañero no lo puede ver. Aquí es público y lo de los puntos es un problema. A ver, voy a explicar algo, ¿ya? Cuando a mí tengo una infracción y esta infracción quedó firme y van a cargar puntos en mi registro, yo no soy una persona que tenga una tendencia a cometer infracciones por esos puntos que me han puesto. Entonces, ¿qué sucede con muchas personas? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Voy a postular a una empresa que quiere un conductor. Voy y lo primero que se meten para ver mis puntos. Oye, pero ¿por qué ven mis puntos? Yo no he sido sancionado, no estoy sometido a ninguna medida. No, pero ya veo que usted tiene puntos, por lo tanto, usted no. A ver, el sistema no dice que cuando yo acumulo 30, 40, 20, 80 yo ya sea un conductor problemático. Yo soy problemático cuando cuando llego al tope. Antes de eso no. Y por lo tanto, esto no debería ser de conocimiento público, porque me estigmatiza, me causa problemas. Ahora, si yo estoy sometido a una medida de suspensión de la licencia, eso sí tiene que estar público. Porque ahí sí es que yo he llegado ya al tope. Y acá sí, porque si es mi empleador o es una persona que va a tomar mis servicios, ¿no? Por ejemplo, si somos una empresa de taxis y tenemos acá los conductores, entonces yo quiero ver si tiene puntos. Yo no puedo ver si tiene puntos, pero sí puedo ver si está suspendido. ¿Por qué? Porque ya no debería tomar sus servicios, ¿no es cierto?
pero cuando esté suspendido, no cuando tenga puntos. Entonces, ese es uno de los de las diferencias que hemos visto, ¿no? A ver, la necesidad de un cuerpo policial para la posibilidad de ser detectado y la identificación del conductor. Miren, la posibilidad de ser detectado. ¿Cuántos conductores tienen la posibilidad de ser detectados cuando ya acumularon 100 puntos? Le digo, pasa esto con la autoridad, ¿no? Municipalidad, SAT, le dice, oiga, ya tengo 100 puntos, sancióneme, pues, para yo cumplir mis 6 meses y después volver a manejar. Porque hace como 8 meses que ya me di cuenta de los puntos, hace 8 meses no salgo a manejar porque tengo ese temor de lo que me pueda pasar. Así que por favor, sanciónenme. Y acá tenemos un problema, ¿no? Es la posibilidad de ser detectado. Miren, un sistema de control se basa en esto, ¿no? La posibilidad de ser detectado tiene que ser alta. Porque miren, un acto que yo pueda realizar y que tiene pocas o nula posibilidad de ser detectado, pues yo lo voy a hacer. Estaciones, me estaciono en zona rígida. ¿Cuál es la posibilidad de ser detectado? Nula. Me estaciono. O sea, no es tanto si la multa es cara, es barata, porque muchos de acá dicen, no, no, pero aumenten las sanciones, aumenten los puntos. Oiga, pero si no hay la posibilidad de ser detectado, de nada sirve. Es como los delitos, ¿no? Aumenten la pena. Ya. ¿Y con eso acabamos? No, no hemos hecho nada. Entonces, acá es importante tener un cuerpo policial que esté preparado para que la posibilidad de ser detectado sea alta. Y lo otro es la identificación del conductor, o sea, del conductor que tiene este problema y que hay que tomar una acción inmediata. Recuerden que el sistema de control de licencia por puntos no es un sistema de eliminación o sancionador, es un sistema de intervención del Estado para corrección, para dar correctivos. El sistema de reeducación, elemento del sistema. El sistema de reeducación, el reaprendizaje de las normas, potenciación de destrezas y habilidades de conducción, penas de impacto. Las penas de impacto son pues enseñarte, no sé, llevarte a un penal para que veas un conductor que ha atropellado y te dé testimonio de lo que él está pasando ahí en la cárcel, ¿no? Por haber atropellado a una persona o por haber causado lesiones a alguien. O llevarlo al hospital para que vea las discapacidades esas son pruebas de impacto. Cambio de actitud y reeducación en materia de seguridad. A ver, se presume que esta persona que ha acumulado 100 puntos debe tener alguna de esas deficiencias, tanto en el conocimiento de las normas, en el aprendizaje. A lo mejor tuvo la malísima suerte que le tocó un docente que no tenía mucho conocimiento y que le empezó a contar anécdotas o cosas no sé, pues lugares comunes, tocarlo, ¿no? Hacía bromas y le enseñaba fotos de muertos y eso fue todo lo que hizo. Y en realidad no hay un conocimiento profundo de la norma de ese señor. Hay personas que tienen esa mala suerte. Otro es la potenciación de las destrezas y habilidades en la conducción, porque en su etapa de formación no tuvo una buena guía, una buena orientación para poder conducir y por lo tanto desarrolló malos hábitos. Dicen que el hombre es un animal de hábitos, ¿no? Entonces, y si yo tengo malos hábitos, ¿no? Lo desarrollo, es muy difícil, hay que hacer todo un trabajo para modificar o cambiar esos hábitos. Las medidas asegurativas de cumplimiento. A ver, en otras latitudes, por ejemplo, llegó a los 100 puntos. La autoridad le manda una cartita y le dice, señor, en un plazo no mayor de 48 horas, usted va a tener que devolver esa licencia aquí en la municipalidad o entregarla acá en la municipalidad. Y si usted no cumple con ello, ya no estamos hablando de un problema administrativo, sino un régimen penal. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy suspendido, hay una pregunta que hacen siempre, dice, ya, doctor, y este señor está suspendido, ya, y sigue manejando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Le cancela. Ya, ¿qué pasa si está cancelado, ya no tiene licencia y sigue manejando? Le ponen otra multa. ¿Y qué pasa si sigue manejando? Pues le ponen otra multa. Y así sucesivamente. Entonces, en otras latitudes eso no es ya. Dice que cuando tú tienes la licencia suspendida o está cancelada y la muestras al policía cuando eres intervenido,
entonces estás cometiendo un delito. Ahí se salió el ámbito administrativo. Por eso hay un régimen penal en los casos de suspensión. Las medidas correctivas, el carácter recaudador versus reeducador versus recaudador. Se parecen, no, no, reeducador a recaudador. Solamente cambian unas letras, pero también cambia completamente el sentido del mismo, ¿no? La sanción o correctivo, ¿para qué es? O sea, entender para qué es, por qué están retirándome de circulación. No es a mérito de una sanción, ¿no? ¿Es sanción o es un correctivo? Entendiendo que correctivo es corregir. Y no podemos decir que corregir es darle de golpes, ¿no? Corregir es a lo mejor suplir esas deficiencias y ayudar para que haga lo correcto. Las medidas educativas anteriores, ¿no? O sea, hay varios mecanismos en el mundo, ¿no? La nota de advertencia, o sea, te llega un comunicado a tu WhatsApp y te dice, oye, ¿sabes qué? Por si acaso tienes ya 80 puntos en un periodo de 2 años. Quiere decir que si en los próximos 14 meses que quedan cometes otra infracción más o menos así parecida, vas a acumular 100 puntos. O sea, te están haciendo la advertencia. Y esto es también un método efectivo. Las audiencias administrativas, era lo que hacía antes acá que había en el Perú, que para mí me pareció una gran cosa, ¿no? A ver, la audiencia administrativa es reunir a un grupo de personas, ¿saben qué? Estas personas tienen este problema. Ya, y todavía no han llegado los 100 puntos. ¿Saben qué? Pasen todos acá, se les convoca tal día, tal hora, están en un auditorio, ahí se les dice, ¿no? Audiencia administrativa. ¿Saben qué, señores? Ustedes tienen este problema y se les explica el sistema de puntos. Así que esto es lo que puede pasar, estas van a ser las consecuencias. Así que ustedes pueden tomar cursos libres, selectivos, o pueden esperar a que, o modificar su conducta de una vez, mejorar, para que no tengan. Y ahí vienen los cursos voluntarios, ¿no? También los obligatorios y tener un buen comportamiento sostenido. La suspensión. A ver, tenemos que entender que la suspensión es el cese temporal de los efectos del acto jurídico o el acto administrativo en este caso. Y te impone un deber de abstención. O sea, no es que pierdas la licencia porque acumulaste 100 puntos. Sigue siendo titular una licencia, pero temporalmente te debes abstener de manejar, ¿no? Que debe tener un mecanismo mucho más sencillo y más eficaz, ¿no? Esa suspensión. Y que se entienda que la suspensión no es a mérito de sanción. Esto también debe de entenderse. No es a mérito de sanción. O sea, no es una sanción, porque si fuera una sanción, ya le digo, hay doble sanción y tiene que haber un procedimiento sancionado. Y en un procedimiento sancionado tú puedes, escucha esto, ¿eh? Tú puedes apelar. O sea, si subir una resolución, tú puedes apelar. ¿Qué? O sea, autor, si yo acumulo, vamos a poner un hipotético, ¿eh? Acumulé 100 puntos. Me notificaron de que van a iniciarme un procedimiento sancionador. Sí. Yo puedo presentar mi descargo. Sí. Y ellos después me notifican la resolución con el informe final de estudio. Sí. Y yo puedo apelar eso. Sí. Y la sanción todavía no es ejecutiva. No. Y quiere decir de que si mis puntos ya iban a tener 2 años en todo eso que hice, una vez que termine, ya esos puntos ya no se cuentan. O sea, ya no se tienen que contar esos puntos. O sea, me quedé libre, sí, está, inclusive lo puedes llevar puedes presentar tu demanda contenciosa. Entonces, doctores, dense cuenta de algo, miren, mal utilizando estos mecanismos que tenemos, podemos hacer que esto quede sin efecto. ¿Por qué? Porque lo han entendido y lo han determinado así, que esa suspensión es una sanción. Y no es una sanción. Particularmente, de acuerdo al enfoque que les dije al inicio, es como una medida preventiva, ¿no? La revocación, que ya viene a ser la cancelación, es la extinción total del acto administrativo. Es decir, la diferencia entre la suspensión y la temporalidad. La revocación significa que te quedaste sin licencia. Hay personas, como decía amigos policías, que me dicen, doctor, y en el caso que el señor tiene licencia pero está cancelada, pues si está cancelada ya no tiene, pues. No, o sea, tiene, pero está cancelada. No, no tiene. Y las medidas de aseguramiento que se usan en otro país, ¿no? Le mandan una carta y dicen, oye, usted tiene que devolver la licencia. O sea, no es que te la quedes, no, usted tiene el deber de devolverla. Y si no la devuelve, va a tener usted una sanción por ello.
La suspensión de otras licencias, ¿no? O sea, si tienes otras licencias, también pueden ser afectadas, ¿no? La inhabilitación para qué, no para conducir, sino para obtener. El canje de la suspensión, la reexaminación del examen psicofísico, o sea, un nuevo examen médico antes que pase, la asistencia a cursos, la prueba de conocimiento y manejo y la licencia probatoria. Te volvemos a la licencia probatoria. A ver, nosotros en el Perú, por medio de una ley 28 de mayo del 2009, la ley está ahí 29365, esta ley estableció o creó oficialmente el sistema de control de licencias por puntos. Entonces, nosotros en el Perú, el marco legal, vamos a entrar al marco legal, empezó en el año 2009, ¿no? Ahí se establece el sistema de control de licencia de conducir por puntos. Se crea el sistema de control por medio de esta ley. Se establece un puntaje específico, es decir, cuántos puntos vamos a tener. Queda, se establece que el tope máximo va a ser de 100, o sea, define cuál es el mecanismo que vamos a tener en el Perú, que va a ser de acumulación, la ley dice que debe ser implementado y fiscalizado. No dice administrado. Implementado quiere decir que el MTC es el que va a proveer de la plataforma y, escuchen esto, del sistema de reeducación. El sistema de reeducación lo tiene que implementar el MTC. Si no, no sirve para nada, ¿no? O sea, si solamente es el sistema informático, pues, eso lo puede hacer cualquiera. El objeto de ese control de ciencia por punto es una fiscalización permanente y continua para evaluar el comportamiento del conductor, del desempeño, después de haber obtenido la licencia. Y ahí viene lo importante, dice, modifica el artículo 25 y 28 de la ley 27181. A ver, entendamos, principio 1, principio jerárquico de las normas. Solamente por una norma de igual o mayor jerarquía se puede modificar o derogar otra norma. Bien, nosotros tenemos la ley de tránsito y transporte terrestre, la ley 27181, y por medio de esta ley 29365 se modifica la ley 27181 del año 99. O sea, se cumple el principio de jerarquía de normas. ¿Qué modifica? El artículo 25 que dice que las infracciones son muy graves, grave y leve, y agrega, ¿no? Y que va a tener la respectiva provisión de puntos. Y el artículo 28, y también dice que se debe adecuar el Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Por qué dijo, oiga, tiene que modificar el Reglamento de Tránsito? ¿En dónde? El cuadro de infracciones. O sea, el cuadro de infracciones tiene unas columnas, quiero que agregues una más, donde ahí establezca los puntos, la asignación de puntos. ¿Okay? Ahora bien, el artículo 28 de la ley 27181, que es el que tenemos en pantalla, ¿no? Dice el puntaje por cada infracción, bueno, entre una de las disposiciones, ¿no? De precisión, dice el puntaje de cada infracción queda sin efecto luego de que transcurrieren 2 años de haber quedado firme en instancia administrativa. Aclaro. A ver, algunas personas lo han tomado esto y lo han leído así. Dice, los puntos, ¿no? Por cada infracción se eliminan del registro cuando han transcurrido 2 años después que quedó firme la sanción en instancia administrativa. A ver, partamos de ahí. Aquí no dice que se eliminan. Acá dice que el puntaje de cada infracción queda sin efecto. Eso quiere decir que no surte efecto. ¿Cuál es el efecto que surte unos puntos que están en el récord? Bueno, el efecto es que van a acumularse, ¿no? Entonces, si pasan 2 años, pierde ese efecto. Ya no pueden acumularse. ¿Ok? Una vez transcurrido el periodo de suspensión o cancelación de licencia de conducir, el conductor debe seguir a aprobar un curso especializado de seguridad vial. Tomen nota del nombre, ¿eh? Miren lo que dice la ley. Dice, transcurrido el periodo de suspensión o cancelación de licencia, el conductor debe seguir y aprobar. A ver, no es que se siente una carpeta a escuchar una charla simpática y amena.
No, tiene que atender y luego tiene que ser evaluado y tiene que aprobar que un curso especializado en seguridad vial, no un taller cambiemos de actitud donde le van a hacer tres zurras, donde va a cantar canciones bonitas o le van a mostrar videos muy crudos. No. Dice, acá la ley dice específicamente, y vuelvo a recalcar, curso especializado en seguridad vial, el cual debe de aprobar, que incluye un examen de perfil psicológico. Acá le está poniendo dos cosas. No solamente te vas, te sientas en el aula, escuchas lo que te dicen y te aplaudes y te vas. No, tienes que dar examen y ese examen tienes que salir con una nota probatoria. Una vez que terminas con eso, además tienes que pasar un examen de perfil psicológico. Este curso, esta capacitación, incluido el perfil psicológico, debe tener una duración no menor de 20 horas lectivas. La vez pasada fui a una clase para reducción de puntos en una municipalidad en provincias. Fui invitado como ponente en un tema. Entonces me tocó hablar sobre un tema, dos temas, y fue una mañana y dicté 4 horas. Y mi sorpresa fue grande que terminada mi exposición, despidieron a los participantes y le dijeron de que ya les iban a dar sus certificados. Entonces, miren, empezamos por aquí. El tema que me tocó explicar o el que me pidieron que explique no tenía nada que ver con un curso especializado en seguridad vial, ¿eh? El curso duró 4 horas, no duró 20, ¿eh? 4 horas, nada más. Y no hubo ningún examen, ni un perfil psicológico. Se hizo todo en una mañana y fíjense lo que dice al final. Debe ser no menor de 20, no menor de 20 horas, o sea, más de 20 horas, en un periodo que no exceda de 30 días calendario. O sea, a ver, si yo te voy a poner 20 horas, las tengo que dosificar en un periodo de no más de 30 días. No es que tú un mes me sigues 2 horas, otro mes 2 horas. No, dentro de los 30 días se tienen que desarrollar esas 20 horas de clase. Y, y el perfil psicológico. Y tú tienes que pagarlo, porque dice cuyo costo corre por cuenta del infractor. ¿Eso es qué significa? De que así te lo dite la policía, así te lo dite la municipalidad, ¿sí? Eso genera un costo. Entonces, los gobiernos locales que organizan o los gobiernos regionales que organizan estas capacitaciones para la reducción de puntos o para poder levantar la suspensión por puntos, tienen que saber que este curso debe ser no menor de 20 horas, debe incluir un perfil psicológico, tiene que haber un examen donde tiene que aprobar y el administrador tiene que pagar por el curso, porque dice cuyo costo corre por cuenta del infractor. Los conductores que en el plazo de 2 años no se encuentren en curso dentro de los alcances de los artículos 25 y 28, es decir, que no acumulen puntos, son merecedores de un incentivo de puntuación a su favor que se establece en el reglamento de la presente ley. Bien, aquí viene otro error, otra equivocación. Miren, el Ministerio de Transportes ha emitido un reglamento del sistema de puntos. La ley la ley que hemos visto anteriormente, que crea el sistema de puntos, dice que se debe modificar el reglamento de tránsito, que ahí debe estar eso, y da todas las pautas. ¿Ok? La ley 27181, que es la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, por efecto de esta modificación del artículo 28, prescribe de que esta bonificación en 2 años sin haber cometido infracciones se establece en el reglamento de la presente ley. ¿Cuál es el reglamento de la presente ley? El reglamento de tránsito. O sea, hasta ahorita no entiendo de dónde salió el reglamento de licencias por puntos. A ver, esta ley 29365, como había dicho, establece el sistema
crea el sistema de control, establece un puntaje específico, dispone que el tope máximo sea 100, dice que es implementado y fiscalizado por el MTC, que el objeto es una fiscalización permanente y continua para evaluar el comportamiento del conductor, modifica los artículos 25 y 28 y dispone la adecuación del Reglamento Nacional de Tránsito. El artículo 28 de la ley 27181, esquematizado aquí, dice, la acumulación de infracciones se inscribe en el sistema de control de licencias por puntos. A ver, comenzamos por ahí. ¿Qué es un punto? ¿O qué son puntos? El punto es la unidad de medida, ¿no? Para la acumulación como de mérito, ¿no? Por haber cometido una infracción de tránsito. Ese es el punto. La unidad de medida se llama punto. El punto se origina o nace, vamos a decirlo, existe según la ley a partir de una sanción firme. Entonces, vamos a diferenciar lo que es papeleta, lo que es infracción y de lo que es sanción. Entonces, cuando la infracción es la conducta, es lo que yo hago, se comete. Yo cometo un acto, la autoridad toma conocimiento de él y la autoridad me inicia un procedimiento sancionador imputándome un cargo que lo va a hacer con una papeleta. ¿Sí? Esto va a generar un procedimiento sancionador que lo vamos a ver en la próxima sesión, en la cual se va a emitir una resolución y esa resolución me la van a notificar y a partir de ese momento existe la posibilidad de que esta sanción quede firme. ¿Cómo queda firme? Si pasan 15 días y no formulo, no interpongo un recurso de apelación o interponiendo un recurso de apelación, no me es desfavorable, es decir, no me dan la razón, lo declaran infundado. Entonces agoté la vía administrativa y la sanción quedó firme. Entonces, sea porque no presenté y no interpuse un recurso de apelación, o sea, porque interpuesto el recurso de apelación fue declarado infundado mi recurso, entonces ahí la sanción queda firme. Por lo tanto, el punto nace ahí, en ese momento. Miren lo que dispone la ley. ¿Eh? La ley dice, la acumulación de infracciones firmes, ahí está, bueno, la redacción no es las más apropiadas, pues, ¿no? Porque también tienen que entenderlo. La ley, ¿quién la hizo? El Congreso. Perdónenlo porque no saben lo que hacen. La acumulación de infracciones firmes. No hay infracciones firmes. ¿Ya? La acumulación de sanciones firmes, no de infracciones, firmes, se inscriben en el sistema de control de licencia por puntos. Punto número uno. ¿Hay que hacer un sistema informático? Sí. Ya. Este señor tiene una papeleta. ¿Lo pongo en el sistema? No debería, porque según la ley dice que solamente lo que debe estar ahí es la acumulación de sanciones o infracciones firmes. Quiere decir que cuando alcanza firmeza, ahí se registra. Es lo que dice la ley. Luego dice, se implementa y ejecuta por MTD. Bueno, ya, dice el rango. La ley dice que las infracciones leves tienen de 1 a 20 puntos, las graves de 20 a 50, las muy graves de 50 a 100. Y ojo lo que dice a continuación. Dice que si la infracción muy grave además es un delito, se cancela la licencia. A ver, doctor, mire, no me había fijado en eso. O sea que si yo, a ver, ¿cuál puede ser una infracción que al mismo tiempo sea delito? Ah, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad. Ya, o sea que si yo conduzco en estado de ebriedad sin necesidad de accidente, según lo que dice el artículo 28 de la ley 27181, habla de los puntos 1 a 20, 20 a 50 y la muy grave de 50 a 100, pero que si además es un delito, se debe cancelar la licencia. Y yo reviso el reglamento y dice suspensión. Algo no va marcha bien por ahí por el MTC. Luego dice,
Eh, si acumulas por primera vez, son 6 meses de suspensión, la segunda vez son 12 meses y la tercera vez es cancelación e inhabilitación del conductor. O sea, al conductor se le considera inhábil para conducir. No es que se le sancione con la inhabilitación, sino se le considera inhábil, es decir, no tienes las condiciones, ¿no?, para tener una licencia de conducir. Te cancelo y te considero inhábil. ¿Qué significa considerarme inhábil? Que cuando vayas a pedir una licencia no te la van a dar, pues, porque no eres, has sido considerado inhábil para conducir. ¿Por qué? Porque han pasado estas 3 oportunidades y has fallado. Entonces, esa es la prueba de que eres inhábil para conducir. Por eso es que no te puedo dar una licencia. No es que yo te castigué con la inhabilitación. No es un castigo, quiero que se entienda. Dice que la ley dice que el puntaje queda sin efecto. No dice que se borra. No dice que se borra. No dice que se elimina. Dice queda sin efecto. A ver, esto hay que entenderlo. Doctor, tengo ahí 140 puntos en mi récord, pero según lo que veo acá, dice que yo tengo puntaje, que son como 80 puntos ahí, que ya tienen más de 2 años esos puntos. Ya, no te preocupes, tienes que restarlo. O sea, tú tienes, ¿cuántos tenías? 120 puntos, doctor. Ya, esos 80 han quedado sin efecto, pero están ahí. Sí, pero el legislador no ha dicho que se borran, no ha dicho que se eliminan, ha dicho que quedan sin efecto. O sea, no causan efecto. Están ahí, sí, pero no causan efecto. ¿Qué te preocupa a ti? No, me preocupa que están ahí, pero no te preocupes. Porque si viene alguien y te dice, oiga, usted tiene 120 puntos, no, porque 80 ya quedaron sin efecto. Es muy sencillo de entender, ¿no? A ver, luego dice que el conductor que acumule estos 100 puntos debe seguir y aprobar, ahí va nuevamente, el curso especializado de seguridad más el perfil psicológico al terminar la sanción. Ahí viene el problema, le dijo sanción y ahí malogró todo. La duración del curso de 20 horas en un periodo de 30 días con costo para el infractor. Tiene que pagar y 2 años sin infracciones amerita un incentivo de punto a su favor que se establecerá en el reglamento de la presente ley. El reglamento. Vamos a ver el reglamento. El Decreto Supremo 025/2021 del MTC es el que aprueba el reglamento. Primero dice que todas las licencias de conducir, todas, sin excepción, van a tener entrar al sistema de puntos. Porque antes solamente se pensaba que era 1 a 2 a 3. Ahora no, ahora la de moto también entra. Y especifica que inician con 0 puntos y es un sistema de acumulación que tiene una cantidad de puntos y acá crea algo que no está en la ley, pero lo crean por reglamento. Aquí algo curioso que pasa en el Perú. Recuerdan que vimos en la primera sesión que decía que el presidente, una facultad del presidente es reglamentar las leyes sin contravenirlas, sin desnaturalizarlas. Pero miren qué cosa es lo que ha hecho. ¿Qué es lo que dijo el legislador en la ley de puntos? Dijo, oiga, cuando los puntos se originan a raíz de sanciones firmes. El artículo 28 de la ley 27181 recalca lo mismo. Las sanciones o las infracciones firmes se anotarán en el registro. Ya, ¿qué es lo que dice el reglamento? O sea, el presidente firma el reglamento y dice lo siguiente. No, las papeletas se registran. Oye, pero si la ley y la ley de puntos y el artículo 28 de la ley 27181 están disponiendo que los puntos no se originan y se registran cuando la sanción quede firme. Claro, pero yo hago el reglamento y yo cambio lo que ellos dicen. Y yo voy a decir de que las papeletas, los informes finales de instrucción, las resoluciones, los informes, todo ello van a estar registrados los puntos. Se registran los puntos. Y el momento que te levantan una papeleta, sin saber si es que eso va a quedar en sanción, si la sanción va a quedar firme, o a lo mejor se pueda revocar, a lo mejor se puede anular, pero ya de una vez ya te puse ahí un registro de puntos.
Entonces uno dice, disculpa, pero no puedes hacer eso porque la ley dice que los puntos, no, es que estos no son puntos contabilizables, estos son puntos registrables. He registrado puntos. No, no, es que punto es la unidad de medida tiene una característica de mérito y que se origina por una sanción firme. Quiere decir que para que exista punto tiene que haber una sanción firme. Lo que está en el reglamento, en el cuadro de infracciones, es la provisión de posibles puntos que me puedan originar cuando esta sanción quede firme. Pero usted, desde el momento que me levantan la papeleta, ya me está registrando puntos. Y no puede registrarme puntos porque los puntos no existen. Los puntos existen a raíz de la sanción firme. Pero, como en Perú todo puede pasar, ya hicieron puntos registrados. Y dice, pero no te preocupes, esos son puntos registrados. Preocúpate cuando sean puntos contabilizables. ¿Y cuándo son puntos contabilizables? Cuando la sanción quede firme. Sí, pero si me encuentro con, no sé, pues un señor que no entiende esto, de que es legalista y me va a decir, señor, usted tiene 180 puntos. Yo, ¿cómo le explico? No, pero son registrados y no son contabilizables. El incentivo, el incentivo, o sea, si usted no comete infracciones en un periodo de 2 años, le van a dar un incentivo de 20 puntos. Acá hay algo curioso, ¿eh? Si yo soy un conductor que cumple, si usted revisa mi récord de conductor, mi licencia, van a ver que no tengo puntos, tengo bonificaciones. Tengo una bonificación, la última que tengo una bonificación de 20 puntos, que van a pasar 2 años y no se van a utilizar porque no planeo cometer infracciones. Pero antes eran, creo que eran más puntos, ahora solamente son 20 de incentivo. Y el caso es que si la oferta es la siguiente, si yo cometo una infracción y esta queda firme en el ámbito administrativo, entonces automáticamente, o sea, sin que yo lo pida, ¿no? Esos 20 puntos que yo tengo a mi favor, o sea, que me han dado como incentivo 20 puntos a mi favor, se van a descontar automáticamente en la infracción que me hubieran levantado y cuya sanción quede firme. El incentivo, hay otro incentivo más, incentivo por seguir el curso de seguridad vial para conductores. Ya no es el curso especializado en seguridad vial, ahora le ha cambiado. ¿Por qué? Porque es el presidente y puede cambiarlo, ¿no? Y le ha cambiado a curso de seguridad vial para conductores, ¿no? Y el taller Cambiemos de Actitud, que tampoco está en la ley, pero hay que cambiar. Bueno, el incentivo por el curso es de 30 puntos, es decir, si yo sigo ese curso y apruebo ese curso de 20 horas, ¿sí? Entonces voy a tener, me van a descontar hasta 30 puntos. Si yo tengo menos de 30 puntos, por ejemplo, tengo 20 y voy y sigo el curso, eso no significa que voy a tener un saldo a mi favor. No, muchos creen, ¿cuántos son? ¿El curso cuánto me baja? 30. Pero yo tengo 15, voy a hacer el curso y por si acaso tengo 15 cursos, 15 puntos ahí guardaditos para descontarlo más adelante. No. Seguiste tu curso y si tienes puntos hasta 30, te lo van a descontar. ¿Sí? Y si tienes menos, los restantes los perdiste. Ahora, este curso como incentivo para reducción de puntos lo puedo hacer una vez cada 2 años. Y también el reglamento habla de escuchen esto, eliminación automática de los puntos. Y acá viene esto, ¿no? Mientras el otro decía, quedan sin efecto, aquí el MTS habla de la eliminación automática cada 2 años. Pero también hay un problema que tienen, creo, muchas municipalidades, gobiernos locales, cuando cambia la situación de una papeleta. Porque, miren, dice, tiene que ser cuando quede firme, ya, pero yo lo pongo en la papeleta, se emite la resolución y le pongo ya que ya está firme. Pero el administrado ha presentado apelación y se ha ido al contencioso. Y vamos a suponer que me derrota, sí. Y yo soy la municipalidad, me derrota, ¿verdad? Me gana. Entonces, ¿qué hago? Le resto los puntos, es decir, los puntos que ya tenía el hombre ahí. Pero puede suceder que en ese interín se junten con otros puntos y me suspendan. Ahora, es posible que una vez
Ya, me voy a poner un caso, le pasó a un señor, ¿ya? El señor Malazú. El señor Malazú, tenía acumulados puntos, le llega una papeleta, le acumulan los puntos, la sanción queda firme, pero él interpone su recurso de apelación y en el interín, ¿no? De que acumula los puntos, le suspenden. Y él estuvo suspendido durante 6 meses. Cuando va al contencioso, el contencioso le da la razón, le dice, oiga, señor, esto es una barbaridad, ustedes no debieron haberle puesto esa otra papeleta, la anterior. Entonces él pide de que en la base de datos esos puntos se eliminen y dice, no, pero ya no te los tengo que eliminar porque ya fueron usados para tu sanción de suspensión. Eso quiere decir que usted usó algo que estaba en duda todavía, que el Poder Judicial ha revisado el caso y me ha dado la razón y usted ya los usó para suspenderme. ¿Se puede revertir esa situación? Ya no, ya no, ya quedó ahí. Una de las características ahora de este incentivo al curso es que ya no dice que debas de tener menos de 100 puntos. O sea, puede ser en cualquier momento que puedas hacer tu curso para la reducción, ¿sí? Bien, doctores, mi nombre es Marcos Agurto, espero de que esto haya ampliado un poco sus conocimientos y dejo a Ride para el cierre o lo que él estime conveniente, quedo aquí a su disposición.